Hola y bienvenidos a esta sesión técnica denominada Arcade en la plataforma ArcGIS. Mi nombre es Carlos Ruano, soy gerente de tecnologías para Geosys y el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes una pequeña introducción al uso del lenguaje de expresiones Arcade en la plataforma ArcGIS. Para introducir Arcade, vamos a indicar primero qué es, cómo diferentes perfiles determinan qué podemos utilizar en Arcade y qué data podemos utilizar en nuestras declaraciones. Entonces, también vamos a describir un poco acerca de las características básicas del lenguaje de declaración o expresiones de Arcade. Después vamos a ver cómo podemos usar Arcade en mapas, aplicaciones, APIs como tal, y cómo poder etiquetar, visualizar información y crear contenido de los pop-ups. Entonces, lo primero es definir qué es Arcade. La documentación de ArcGIS describe Arcade como un lenguaje de expresiones portátil, ligero, seguro, escrito para su uso en ArcGIS. El lenguaje Arcade es portable. Las expresiones que ustedes como usuarios escriban en una parte de la plataforma ArcGIS pueden ser compartidas en el resto de toda la plataforma. Ustedes pueden crear una expresión de etiqueta de elementos en un webmap, por ejemplo. Y este puede ser utilizado o creado ya sea en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise. Pueden copiar esa expresión de etiqueta y utilizar esa misma expresión ya sea en ArcGIS Pro para etiquetar elementos o en otra capa de mapa. Finalmente, esta expresión de declaración también puede ser utilizado en una aplicación personalizada desarrollada con las APIs de JavaScript, por ejemplo. Arcade es ligero porque puede ejecutarse en cualquier parte de la plataforma ArcGIS con el mínimo impacto en el desempeño. Entonces, puede ser utilizado en aplicaciones de escritorio como ArcGIS Pro, en aplicaciones web basadas en navegadores creadas ya sea con ArcGIS Online o escritas en la API de JavaScript de ArcGIS, o en aplicaciones nativas creados para dispositivos móviles. Arcade es seguro porque no ejecuta código. Las expresiones que se escriben para Arcade no pueden ser ejecutadas fuera de ArcGIS. Solamente trabajan con la aplicación de ArcGIS. En el único momento donde una expresión de Arcade se ejecuta es cuando es utilizada. Por ejemplo, si ustedes etiquetan un elemento en el mapa o se genera un texto en una ventana emergente o se chequean atributos cuando estos son editados. No, ustedes no van a poder o alguien no va a poder utilizar Arcade para crear una aplicación. No es posible, no está diseñado para crear aplicaciones o para correr análisis o para automatizar tareas. Arcade solo se ejecuta en situaciones que están bien documentadas en
en la plataforma ArcGIS. Arcade es un lenguaje de expresión porque es utilizado para escribir declaraciones que son ejecutadas por ArcGIS. Retorna resultados que son utilizados para crear etiquetas de los elementos para mostrar en el mapa o para proveer valores que pueden ser utilizados para simbolizar elementos. Pueden también chequear o consultar clases de entidad en la geodatabase para verificar valores válidos e inválidos en los atributos. O pueden dar formatos a mostrar en un elemento de un tablero operacional. ArcGIS Arcade también está enfocado, o su lenguaje está enfocado para poderse ejecutar directamente y solamente en ArcGIS. Arcade ha sido desarrollado y escrito para que ustedes puedan hacer mejores mapas, aplicaciones con una mejor interactividad, proveer datos de alta calidad y para hacer mucho más fácil de acceder y entender. Los perfiles en Arcade. Arcade utiliza perfiles. Un perfil es un contexto en donde una expresión de Arcade es evaluada y puede ser entendida. Cada perfil provee ingresos de información para ser utilizada en una expresión y espera o devuelve una expresión muy específica. Algunos perfiles son genéricos y pueden ser utilizados en más de una parte de ArcGIS. Por ejemplo, las etiquetas, los pop-ups y visualización. Pero otros están solamente disponibles en partes específicas de ArcGIS. Por ejemplo, el perfil del dashboard es específico para dashboards. No puede ser utilizado en otros contextos. Actualmente se tienen 15 perfiles y reglas de atributos y dashboard que proveen más de un subperfil. Cada perfil define o hace datos disponibles para ser utilizados como variables globales o a partir de las variables globales como el data store, el feature, layer, map, value o view scale. El número de variables globales utilizadas en una expresión depende del perfil que ustedes definan para ser utilizado. Una expresión en Arcade es una combinación de estas variables globales junto con constantes, variables que ustedes van a definir, operadores y otras funciones. Todo esto organizado en uno o más declaraciones, instrucciones de operaciones que realizan alguna operación o algún grupo de operaciones con un objetivo que es retornar un valor que es el que se va a utilizar. Por ejemplo, si necesitamos una etiqueta de una estación climática en nuestro mapa, con el nombre de cada estación, más la temperatura actual, podemos crear esta etiqueta a través de Arcade, como lo podemos ver en la presentación. Entonces, ustedes pueden crear esta expresión en Arcade y él devolverá un texto para ser utilizado. Solamente esto, el texto que ustedes utilizarán. Entonces, el lenguaje de Arcade define los operadores, funciones y algunas constantes específicas para ser utilizadas. El perfil define la data que la expresión puede manipular. Entonces, ustedes van a escribir estas declaraciones, estas
líneas de codificación y ArcGIS las evaluará y generará el resultado para crear las etiquetas. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos la opción de trim a partir de el feature, que es la variable global para acceder a la capa. Luego, una constante que es text formatting para poder definir formatos de texto con ciertas condicionantes. Una función, que en este caso es round, para redondear el valor de un campo. Un literal, que es el texto a utilizar. Y el operador más, que define la concatenación de elementos. Entonces, como muchas de las tareas que ustedes ya ejecutan actualmente en ArcGIS, existe un patrón o un flujo de trabajo que ustedes deben de seguir para construir estas expresiones. Ustedes pueden determinar el perfil que desean utilizar, por ejemplo, label o un pop-up o visualización. Luego, el perfil determina el contexto donde esta expresión es evaluada y que obtiene el resultado. El perfil también determina las variables globales disponibles para ser utilizadas en la expresión. Luego, las variables globales proveen los datos para la expresión. El lenguaje Arcade provee herramientas para poder construir expresiones de una manera en que variables y estructuras de datos pueden ser utilizadas, como declaraciones condicionales, bucles, datos matemáticos, funciones matemáticas, lógicas, operadores de cadenas y funciones definidas por ustedes mismos. Entonces, todas estas son una colección de funciones que pueden ser utilizadas para manipular la información. La expresión, cuando es evaluada, retorna un resultado que tú necesitas. Si vemos este pequeño ejemplo acá de una expresión del lenguaje Arcade, en la parte izquierda ustedes pueden ver la expresión de Arcade utilizado para etiquetar una estación del tiempo. Algunas características de Arcade son que no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, independientemente de cómo escribamos, él no hace diferencia del texto mayúscula y minúscula. Soporta tanto expresiones de una línea como multilíneas y comentarios también. Una sola expresión de Arcade puede estar creada en diferentes líneas. Entonces, cada una de estas expresiones son separadas por puntos y comas. Y cada una de las declaraciones es terminada, por lo tanto, por puntos y comas. Las variables, todas las variables en Arcade son definidas con la palabra var. Puedes acceder a los atributos de esos elementos utilizando la variable global feature, más el nombre del atributo del campo al cual desean acceder. Ustedes pueden también acceder a datos de otros elementos a través de la variable global features, más la tabla que contiene el nombre del cual desean obtener los valores. Las uniones son indicadas por medio de corchetes que pueden indicar la combinación de un punto para poder acceder a el elemento relacionado. También puedes acceder a todos los elementos de una capa utilizando la variable global layer. Una expresión retorna el resultado de una declaración.
Otras características de Arcade es que provee tipos de datos familiares para las personas que desarrollan y crean aplicaciones. Tienen los tipos de datos array, boolean, diccionario de datos, número y texto. Entonces, así como ArcGIS provee también tipos de datos muy especiales como los attachments, feature sets, geometry y portal. En ArcGIS Arcade se provee de una serie de operadores estándar utilizados en la mayoría de lenguajes de scripts, operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación, división, incrementales, el más o menos, comparación, el igual, no es igual, mayor que, menor que, y los lógicos de y, or, como tal. Pero también funciones integradas para datos de fechas, geometrías, lógica, matemáticas y textos, como por ejemplo now para obtener la fecha, la media, preguntar si está vacío, trim para eliminar los espacios en blanco al inicio y al final, etcétera. Tenemos diferentes funciones que pueden ser utilizadas como operadores en el lenguaje Arcade. Entonces, también pueden tener el control de flujo utilizando declaraciones condicionales. Por ejemplo, if o when. Declaraciones de bucle como el for, para poder interactuar o iterar a través de arreglos, diccionarios o sets de elementos. Y por último también ustedes pueden crear sus propias funciones definidas de usuario para poder reutilizar código dentro de una misma expresión. Entonces, vamos ahora a ver una serie de demos y ejemplos donde ustedes van a poder utilizar y hacer uso de Arcade en las diferentes aplicaciones. Primero, vamos a ver un uso de Arcade en ArcGIS Pro. Primero, vamos a ver cómo Arcade puede ser utilizado para poder etiquetar elementos dentro de ArcGIS Pro. Entonces, tenemos nuestra capa de estaciones del clima. Vamos a la opción de Label y etiquetamos nuestras estaciones meteorológicas o del clima. Nos va a etiquetar con el atributo Object ID. En este caso, podemos ir a la lista, dar un clic y buscar el nombre de la estación. Y en este caso se va a etiquetar con el nombre de la estación. Acá es donde podemos empezar a crear una simbología de etiquetas o una expresión, mejor dicho, de etiquetas mucho más específica. Vamos a el botón de expresión, de clases de expresión, y como nos podemos dar cuenta, ya está nuestra expresión de Arcade. Feature.station-name, que es el nombre de la estación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar la temperatura de la cual tiene la medición de esta estación. Entonces, primero hacemos el operador de concatenación, utilizamos la variable global text formatting newline, que nos va a agregar un salto de línea, todo el texto que venga a continuación. Y ahora vamos a utilizar otra vez el operador de concatenación y vamos a agregar nuestro campo de temperatura a partir de los campos. Validamos, nos indica que nuestra expresión es válida y ahora aplicamos. Y nos muestra la temperatura de nuestras estaciones. Podemos ver ahora que hay unas temperaturas que están con números enteros, pero hay otras que están con números decimales. Vamos a ver cómo podemos darle un mejor formato a este texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar
la función round, la cual le definimos que queremos redondear el valor de este campo a 0 decimales. Validamos nuevamente y ahora le damos aplicar a nuestra expresión. Entonces se redondean todos los valores a ningún decimal. Entonces solo nos va a mostrar números enteros. Vamos ahora también a agregarle el campo o el texto de grados, validamos y aplicamos. Y podemos ver ahora que se agrega los 73 grados Fahrenheit al final de nuestro texto. Vamos ahora a compartir este webmap en nuestra organización, que lo vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. Entonces colocamos los tags, el resumen, y ahora le damos a analizar y compartir. Entonces ahora se va a publicar nuestro webmap con esta funcionalidad que hemos definido. Vamos ahora a el siguiente ejemplo. Vamos a ver un etiquetado un poco más avanzado. Pongamos que queremos colocarle un color, colocarle el nombre del estado donde está ubicada nuestra estación. Entonces, vamos nuevamente, seleccionamos nuestra capa, vamos a la expresión, buscamos nuestra expresión que tenemos definida dentro de nuestra etiqueta. Tomamos el nombre de la estación y ahora le vamos a colocar primero un color diferente al texto. Entonces le vamos a decir, queremos utilizar un color rojo para el nombre de la estación. Entonces cerramos nuestra declaración, hacemos la validación y aplicamos el cambio. Entonces ahora nuestra etiqueta de la parte del nombre aparece en color rojo. Lo vamos a poner también en negrillas. Agregamos el bold y cerramos el bold. Entonces ahora validamos nuevamente nuestra expresión, que es importante validar antes de aplicar. Le damos ahora y entonces en este caso estamos viendo el nombre de nuestra estación del clima en color rojo. Por último, vamos también a cambiar el tamaño de la fuente de datos de nuestra temperatura. Le definimos el tamaño de la fuente. Cerramos nuestra definición del color de fuente, validamos y ahora aplicamos el cambio. Entonces, vemos ahora que es más grande la fuente de el texto. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de cómo utilizar Arcade en ArcGIS Pro. Ahora vamos a utilizar Arcade en ArcGIS Online. Lo primero
entonces estamos utilizando el nuevo visor de mapas. Estamos pasando de ArcGIS Pro a nuestro visor de mapas. Podemos ver el mapa que publicamos hace un momento, en el cual vemos el nombre de la estación, la temperatura y el texto de la cantidad de grados Fahrenheit de la temperatura. Entonces, ahora vamos a ver en la capa, nuestra capa de estaciones de clima. Vemos el etiquetado. Vamos a ir ahora a la expresión de etiqueta. Y como pueden ver, es exactamente la misma expresión que hemos definido en ArcGIS Pro. Eso era lo que hablábamos de una expresión que se escribe en Arcade en una de las aplicaciones de nuestra plataforma puede ser utilizada dentro de los otros. Tenemos entonces las diferentes variables globales, funciones, constantes, etc. Entonces, podemos acceder a las mismas funciones constantes y variables globales dentro de los diferentes aplicaciones de la plataforma. Vamos ahora a hacer una pequeña configuración. Vamos a definir que no se vean las etiquetas después de cierta escala. Ahora vamos a utilizar Arcade para poder definir la presentación y visualización de elementos. Vamos a estilos. Si se dan cuenta, podemos ver que está definido como un simple elemento. Tenemos la opción de definir a través de un atributo de un campo o de una expresión. Vamos a escribir una expresión. En este caso vamos a indicar lo primero, el nombre de la expresión que queremos utilizar. Esto es importante para después poder, si tenemos múltiples expresiones dentro de nuestra aplicación, es fácil poder encontrar qué es lo que queremos. Entonces vamos a escribir una expresión que es la categorías de temperatura. Vamos en base a texto poder definir si es una temperatura helada, una temperatura agradable o una temperatura caliente. Entonces, primero vamos a definir nuestra variable categoría de temperatura que utilizamos con var. Ahora utilizamos la función when que nos permite definir diferentes situaciones. Entonces venimos y decimos que queremos redondear la temperatura a 0 elementos. Entonces, si la temperatura es menor que 32 grados Fahrenheit, entonces queremos que se devuelva que está abajo de congelado. Vamos a copiar la siguiente validación. Si ahora la temperatura es mayor que 32 y es menor que 60, queremos que nos devuelva que es un clima helado pero agradable. Y ahora si la temperatura es mayor o igual que 60, entonces que es un clima de agradable a caliente. Por último, declaramos cualquier otra opción que no sea ninguna de estas que se devuelva un nulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Queremos retornar nuestra temperatura o la variable de categoría de temperatura. Podemos probar, el botón test evalúa lo que acabamos de escribir y nos dice que el resultado va a ser en el primer elemento abajo de congelado. Entonces podemos asegurarnos que nuestra función está correcta. Entonces, ahora escribimos y
viene y nuestro mapa, utilizando el Smart Mapping, encuentra los diferentes valores que pueden tener y categoriza los diferentes valores. Ahora podemos cambiar la simbología según lo que requiramos y entonces hemos creado una visualización de nuestro elemento basado en simplemente la creación de un atributo. Ahora tenemos nuestro pop-up. Como podemos ver, es una serie de campos y valores que tenemos. Vamos ahora a configurar nuestro pop-up basado en estos diferentes elementos. Queremos, por ejemplo, solo mostrar algunos de los campos con ciertos formatos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, es definir qué campos queremos mostrar. Para esto nos vamos a la lista de campos. Quitamos todos aquellos campos que no deseamos que nuestro pop-up muestre. Y ahora podemos venir y definir nuestras expresiones. Lo primero es que vamos a agregar una expresión en la cual vamos a denominar esta expresión como como la estación y el estado. Vamos a tener un campo que va a tener el nombre de la estación y el estado en el cual está el país. Entonces, para eso tenemos que acceder a los diferentes atributos de nuestras capas. Para este caso, vamos a utilizar perdón. Entonces, para este caso, primero que vamos a hacer es utilizar la variable global feature. Vamos a buscar el campo del nombre de la estación y lo vamos a concatenar con el nombre de el estado. En este caso, buscamos el nombre del campo con el que contiene el estado. Pero como el nombre del estado tiene el nombre del estado y el nombre del país, entonces vamos a hacer un replace de la palabra United States of America. Entonces, en este caso, queremos que el nombre del país se reemplace por nada. Entonces, podemos ahora probar nuestra variable. En nuestra expresión nos damos cuenta que hay una coma, entonces hay que agregar esta coma para que se sustituya en el nombre. Entonces, volvemos a probar nuestra expresión y entonces hoy sí tenemos el nombre de nuestra estación con el estado donde se encuentra ubicado. Ahora vamos a
agregar otra serie de expresiones que vamos a estar utilizando. La temperatura, definimos la temperatura en grados Fahrenheit. Le damos probar, vemos que se devuelve de manera correcta el resultado. Agregamos ahora una expresión adicional. Utilizamos una expresión ya definida, que también es la sensación de temperatura. Y por último, agregamos la expresión de dirección del viento, en el cual agregamos nuestra declaración, en el cual definimos que dependiendo de la dirección que esté llevando el viento y la velocidad del viento, podemos hacer una definición de cuando la velocidad sea cero, es nulo, si la velocidad es entre 22.5 y mayor que cero, podemos definir y también cuál es la dirección. Podemos definir que va al norte, al noreste, este, etc. Entonces, ahora retornamos la velocidad más la dirección del viento. Entonces, hacemos la prueba de nuestra definición y entonces tenemos que son 9 millas por hora hacia el oeste. Podemos utilizar entonces todas estas expresiones que hemos creado en nuestros pop-ups. Entonces, en el título vamos a la parte de diseño, damos en los corchetes para buscar los diferentes campos, pero entonces ahora al final se agregan estas expresiones que hemos creado. Entonces, la expresión de el nombre de la estación y el estado, y en los atributos que deseo mostrar, vamos a ver que aparecen las expresiones que creamos como campos adicionales. Entonces, temperatura, sensación de viento y la dirección del viento. Entonces, podemos ahora ver el valor de nuestra estación agregado en un pop-up. Por último, vamos a ver cómo podemos utilizar Arcade en el dashboard. Entonces tenemos un dashboard ya diseñado. Tenemos la velocidad del viento, que requiere que definamos una fecha de las mediciones. Podemos seleccionar una de las fechas. Vemos todos los valores de las mediciones, de nuestras estaciones como tal. Y la velocidad promedio. Entonces, vamos a utilizar Arcade para poder definir un diseño más significativo dentro de nuestra lista de elementos. Entonces, para esto vamos a entrar a la parte de diseño. En configuración, vamos a ir a la lista, a formato avanzado, y se nos habilita diferentes opciones que podemos definir, como el color de texto, el color de fondo, el color del separador, el color de selección, el color de texto de selección de cada uno de los elementos. Entonces, vamos a empezar a escribir nuestra expresión de Arcade para poder configurar esto. Entonces, primero creamos la variable de velocidad, dependiendo el color, dependiendo de la velocidad. Utilizamos la velocidad del viento. Definimos si
el elemento es mayor que 51, entonces queremos utilizar un color específico, y si no, utilizamos otro color. Con esto simplemente es la única declaración, y ahora utilizamos la variable speed color para definir el color de fondo de nuestro elemento. Hacemos la prueba, nos damos cuenta que para el primer elemento se define un color de fondo. Entonces, con esto nos aseguramos que el color de fondo es utilizado. Ahora queremos colocar también el nombre del estado, porque no se encuentra directamente en los atributos. Entonces, así como lo hicimos también en el visor de mapas, tenemos entonces el replace para quitar la palabra United States del texto, reemplazado por vacío. Y ahora tenemos un nuevo atributo que no existe en los datos, pero que tenemos ese atributo dentro de nuestra expresión de Arcade. Entonces tenemos las opciones de los atributos, es decir, agregar atributos adicionales a nuestro texto o a nuestro contexto del dashboard. Entonces quitamos los comentarios y agregamos los atributos nuevos que queremos tener. Entonces, en este caso, queremos que el atributo state sea a partir de la variable state name. Probamos y ahí nos aparece que tenemos atributos, que es un diccionario, una serie de valores que queremos y podemos utilizar. Entonces, ahora que regresamos del diseño, si se pueden ver en la parte derecha, aparecen ya los colores dependiendo de la velocidad del viento. Entonces, podemos utilizar nuestra expresión de state para poder agregar dentro de nuestro tablero. Y con esto podemos utilizar variables escritas en Arcade dentro de nuestro dashboard. Este es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con Arcade dentro de la plataforma de ArcGIS. Para más información de ArcGIS Arcade, pueden ir a la página de developers.arcgis.com, Arcade, y allí van a encontrar desde la definición de Arcade. También tenemos en SRI Academy, en la parte de entrenamiento, fundamentos de Arcade para ArcGIS, y también en el blog de ArcGIS pueden buscar por Arcade y les aparecerán una serie de artículos relacionados con Arcade. Entonces, eso es todo. Agradecerles por su atención y espero que sigan disfrutando de nuestra conferencia de usuarios ESRI 2021.